Entonces, vamos a la segunda clase de este seminario. Empezamos por retomar un poquito algo como más difícil de memorizar de lo que fue la clase anterior, donde hicimos un complejo y amplio del panorama que implica la hibridación entre educación y arte. Y hablábamos de esos cuatro modelos de educación artística, que era la educación artística basada en el proceso, que es vinculada al sistema productivo, artística para creatividad y la autoexpresión, la educación artística para el desarrollo de la percepción y la alfabetización visual, y la educación artística para la comprensión crítica de la realidad. Entonces, esto yo les voy a pedir que lo revisar al máximo. Solo basándonos en este diagrama podemos tenerlo muy claro. Eh, en lo que vamos a hacer como ejercicios prácticos va a ser importante explorar entre esos cuatro modelos. Y hoy concretamente, esta clase yo la planteé como tema fundamental artística enfocada en los oficios o la enseñanza de los oficios en el mundo contemporáneo. Entonces, esto supone un reto bien grande. Ahorita estaba como pensando un poco las diferencias que existen entre el modelo educativo que yo experimenté como estudiante, experimentando ahora como docente, y realmente hay algo que me llama mucho la atención y es que eh, en mi país de origen, en Cuba, bien consolidado de enseñanza de las artes y uno nunca piensa en oficios, uno no los separa. De hecho, recuerdo que la Academia Profesional de Artes donde estudié tenía un programa increíblemente bueno y amplio, donde habían materias que pues, nosotros consideramos ahora oficios, incluso artesanías, porque había materias como joyería, eh, sí, talla en madera, cerámica, etcétera. Digamos simplemente como arte. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, en Colombia tenemos una dificultad con esto y es que se tiende a separar oficios y arte. El imaginario colectivo, cuando alguien dice voy a estudiar arte, van a estudiar algo inútil, ¿sabes? Algo solamente ahí para expresarse. Y dices voy a estudiar el oficio tal, entonces, oh, eso suena como que hay trabajo, ¿no? Esa división a mí me parece que es más propia de este contexto y por eso vamos a comenzar este análisis partiendo de la división, de por qué se está dividiendo esto. Y para eso hay un concepto más interesante que es el de oficios del arte. Entonces, digamos que se le llama oficios del arte a ciertas prácticas que están consideradas como parte de programas de enseñanza artística y cuyos artífices se consideran artistas. Entonces, por ejemplo, las artes plásticas tradicionales como el dibujo, la pintura o la escultura, oficios del arte. Sin embargo, todavía hay personas que creen que solo porque se está haciendo una pintura, entonces estamos frente a un hecho artístico, pero no. Realmente es un oficio del arte, una cantidad enorme de oficios más en lo que llamamos campo artístico. Entonces hay una división que nace de ahí, o sea, vienen los oficios del arte y por un lado, algunos productos se consideran artesanías y otros productos se consideran arte. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho que veo, por ejemplo, en un museo o en una galería que legitima objetos como arte, que me parecen más artesanías. Y en una feria donde venden artesanías también puedo encontrar objetos que me parece que son más artísticos. Entonces, esa disyuntiva a mí siempre me ha interesado y realmente lo que pienso sobre esto es que la categoría de elevar algo a arte, y uso conscientemente la palabra elevar porque también está en el imaginario que cuando hay arte eso se eleva, realmente debería repensarse y deberíamos hablar más de creatividad. Me parece que
cualquier objeto fabricado desde un oficio X, incluso los que no se consideran oficios del arte, considerarse artístico, a tener un valor de ese tipo si buscamos, si nos vamos etimológicamente al origen de la palabra arte, ¿no? Pensada para denominar un tipo de producción que sobresalía por sus valores, sobre todo estéticos, con relación al resto de la producción que se hacía en su campo. Entonces, bueno, creo que es mucha carreta para tan poco, para tan poca diapositiva, pero sí me parece muy importante que llevemos esto a un punto de claridad donde necesariamente hay que evadir las divisiones. O sea, para mí es un poco peligroso ponerle etiquetas a las cosas, sobre todo en este campo del arte que es tan ambiguo y tan complejo. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a hablar aquí hoy de prácticas artísticas y pedagógicas que tres cosas sin necesidad de separarlas. Sí, y uno de los retos es precisamente cuando hablamos de la enseñanza de los oficios en el mundo contemporáneo, los relacionados con el arte. Entonces aparecen como estos seis conceptos dando vueltas todo el tiempo, que son pues, oficios, arte, artesanías, entonces, estos tres que ya habíamos hablado, pero entonces tenemos que ver que están relacionados con otros temas como patrimonio, economía y desarrollo. Entonces, cuando lo pensamos desde el punto de vista del educador, es muy importante que sepamos colocarnos en estas coordenadas. O sea, que cuando enseñamos oficios, o oficios del arte, o oficios para el arte, etcétera, atender a líneas que tienen que ver con patrimonio, y no digo cultural porque eso es demasiado grande, pero pues patrimonio en general, son muchas manifestaciones de una comunidad se pueden considerar patrimoniales sin necesariamente ser. Tenemos que hablar de economía porque pues estamos hablando de oficios y se supone que hay un trasfondo económico acá y también de desarrollo. Esto supone que pues los oficios, sobre todo los oficios del arte, son un referente vital para las llamadas industrias culturales, que es un tema como que está muy en boga hoy y se habla de economía naranja y de industrias culturales y todo eso. Entonces, sí, hay que decir que los oficios del arte son vitales en este panorama de las llamadas industrias culturales, promueven el potencial endógeno de los territorios. Y eso es absolutamente cierto. Gran parte de los oficios tradicionales que han sobrevivido al paso de los siglos en las comunidades, lo que hacen es potenciar, perdón, endógenamente el desarrollo cultural de una comunidad, o sea, lo potencian desde dentro. Esto es importante por la utilización de materias primas, materiales y de recursos que son locales. Generalmente eso hacen los oficios con materiales de sus localidades. Y eso también pues le tributa a la generación de actividades productivas e innovadoras desde los saberes y las habilidades heredadas en razón de una determinada y determinante carga cultural local. Esta circunstancia convierte a los oficios del arte en un inmejorable instrumento dinamizador del desarrollo sostenible de casi cualquier comunidad. Bueno, esta idea que pongo acá, a mí me parece que sí es vital y es muy importante que en contextos donde los oficios de carácter endógenos propios de una comunidad no se han desarrollado lo suficiente, peligro de extinguirse por la no transmisión intergeneracional. En esos contextos es súper importante hablar de esto. Entonces, si somos educadores y vamos a trabajar con programas de formación donde comprendamos los oficios del arte, dentro de ellos sí tendríamos que mirar si la comunidad en cuestión, la comunidad beneficiaria de lo que vamos a hacer, ha desarrollado o no sus oficios endógenos. Si no lo ha hecho, es muy importante potenciarlos. Hecho, entonces hay que entrar en otras líneas que ya tienen más que ver con procesos de globalización, es decir, a actualizarlos y colocarlos a un nivel
ya de actividad internacional y no solamente local. Yo puse acá unas notas que son problemas que afectan el desarrollo de los oficios. Entonces, uno de ellos es la desaparición de gran parte de maestros y de especialistas de muchos oficios, que la supervivencia de una parte destacada de nuestras tradiciones no se pueda garantizar por la simple transmisión de conocimientos. Práctica en los talleres aseguraba el rescate y la adecuación de los oficios de arte, de estímulos empresariales, la incorporación de recursos innovadores y la continuidad y el relevo generacional y adecuada mejora de la formación. Esto toca directamente el contexto local nuestro, o sea, Bucaramanga, Santander, como ustedes saben, tiene importantes, algunos muy antiguos, por ejemplo, tejidos, la cerámica, que vienen desde las poblaciones guanes originarias de esta región y que realmente están, si los miramos bien con lupa, están en crisis, existen, pero no han tenido la vitalidad que uno esperaría de oficios tan importantes y tan trascendentes. Después vamos a ver un poquito más adelante crisis en este momento. Entonces, la promoción del conocimiento científico en sus aspectos contemporáneos e históricos, metodológica de sus componentes esenciales como la materialidad, la innovación, la creatividad y la transmisibilidad, transmisión, para finalmente atender a su desarrollo tecnológico, difusión y reorientación profesional y formativa, son aspectos que tienen que comprender los programas de formación hoy en día. Es decir, en resumen, poner avances del conocimiento científico técnico contemporáneo en función del rescate y la actualización de estos oficios. Importancia. Todavía estamos hablando de un ámbito muy técnico. Entonces, bueno, ya había hablado un poco de los oficios del arte. Sí, hay una definición muy chistosa porque dice que no se consideran ni arte ni artesanía, lo cual me parece absurdo ese apunte porque no creo. O sea, oficios del arte y entonces dices que no es ni arte ni artesanía, pero realmente todos vienen a hacer la misma cosa según lo que hablábamos anteriormente. Entonces yo quería hablarles, esto es ya pensando en lo que vamos a hacer como ejercicios prácticos. Quiero contarles que pues, yo estuve mirando como algunos oficios de presencia en esta región y que de ellos no han sido desarrollados con fuerza, pero desde programas de formación artística podrían, incluso pensando en ejercicios. Yo hice una lista, es personal, yo creo que podría crecer mucho más. ¿Qué variedad tan grande de oficios podrían converger con programas de educación artística? Por ejemplo, los oficios del vidrio soplado, las vidrieras, los vitrales, el vidrio arquitectónico, 4 relacionados con el vidrio como material, los vestuarios. Ah, y ojo, yo pongo como diseñador o artífice de. Esto supone que diseñarlo como hacerlo, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar también más adelante, el valor tan importante del diseño en todo esto. También, sí, vestuarios, marroquinería, el campo de la ilustración es muy importante, la ilustración técnica, científica, médica, comercial, literaria o netamente artística, los mobiliarios, la cerámica, los productos textiles, análoga o analógica, digital, la escenografía, la utilería para las artes escénicas, grabado y artes gráficas, estampación, serigrafía, tipografías, calzado, joyería, orfebrería, restauración, ebanistería, marquetería, lutería, fotografía, iluminación, jardinería, fundiciones, forjas, un largo etcétera. Mi visión sobre el contexto local es
de todas formas foránea, porque no soy de acá. Cuando yo leo esta lista de oficios de una vez pongo a funcionar la memoria, yo los he visto todos acá, de alguna manera, pero con muy poca fuerza. La mayoría de ellos no se han desarrollado con mucha fuerza en la ciudad y otro fenómeno que pasa es que algunos oficios tienen muy desarrollado la parte técnica, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con sobre todo en la industria del calzado. Entonces tiene muy desarrollada la parte técnica, pero no tan desarrollada la parte de diseño. Hola, Fidel. Entonces, Quería hacer una acotación, qué pena con Diego. Sí, definitivamente entre lo que usted nombra, temas como la joyería y la marroquinería, se supone que somos fuertes. Nosotros tuvimos una experiencia de diseño, eh, quizás a mitad de carrera, tratamos de involucrarnos con el sector de manera que pues nosotros proporcionábamos esta parte pues como académica, esta parte de creativa y pues nos vinculaba como de cierta manera laboralmente a ciertas y determinadas empresas que pues no fue fácil, nos abrieron de todas maneras las puertas. ¿Qué pasaba? Que en un principio la mentalidad del empresario local, aquí se da mucho la fusilería, o sea, copiar, traer revistas de no sé dónde, bajar, y al final uno presentaba los diseños y, bueno, sí, muy bonito y todo, pero hágame ese, sáqueme el patrón de este, el modelo de tal, sí, mire, esa es la revista, entonces terminaba era uno fusilando. Entonces uno decía, no, venga, pero yo estoy proponiendo algo nuevo, sienta orgullo de esto, con eso se puede competir. Entonces ellos decían, no, pues que ni siquiera sabemos cuál es nuestra identidad, no sabemos cuál fue el fuerte, cuál es el concepto, ¿no? Pues indaguemos, empecemos, ¿sí? No, ellos son muy como pragmáticos, muy, ya quieren es ya vender, o sea que tú pasas un diseño, ¡fum!, salga de una. Entonces, no sé, ahí hay un puente roto, ¿no? sí, oye, muchas gracias por tu intervención. Sí, yo coincido completamente con esto. A veces me da miedo como hablar de estos temas y equivocarme, pero la percepción que he tenido es exactamente esa, que lo local está demasiado invadido por criterios de diseño que no son, que vienen generalmente ¿saben? De la relación que ustedes tienen con Estados Unidos, por ejemplo, como una potencia capitalista. Eh, Incluso también he visto mucho la incidencia pues de la lógica de producción y diseño China, por ejemplo, que también es una competencia muy fuerte que ha tenido pues, las industrias locales. Es un peligro enorme porque precisamente lo que ayuda a desvanecer rasgos de identidad en la producción de ciertos oficios acá es el hecho de que se niegue la posibilidad de los aportes locales y simplemente se repitan patrones que ya ellos saben que han tenido éxito en otra parte. Eso es una mentalidad, de hecho, si lo miramos desde un punto de vista eh, como un poco ambicioso, yo creo que uno de los retos más grandes que se tienen acá en el campo del diseño y también de los oficios es reeducar al comerciante local, porque Bucaramanga siempre ha sido una ciudad de comerciantes. O sea, ellos han sido los protagonistas de la vida económica de Bucaramanga siempre. Entonces, digamos que eso es un reto gigante y un muro contra el que hay que luchar. Y yo he visto muchas experiencias pequeñas, medianas acá, que han tenido éxito precisamente copiando modelos extranjeros, ¿sí? Como venidos de Europa, Estados Unidos, no sé, por ejemplo, desarrollan una técnica, estoy pensando, por ejemplo, esto del trapillo, de hacer estos tejidos con trapillo, pero luego los productos que hacen simplemente están ahí en internet, ya fueron creados en otra parte y tuvieron éxito, entonces solo toman creado, lo reproducen y tienen éxito. En cambio, si te arriesgas con algo diferente, sí es como más difícil para poder vender en el contexto local. De acuerdo con eso, ¿no? Y entiendo también que desde el punto de vista del diseñador es muy difícil formarte como diseñador para luego tener que trabajar como, no sé, como un traductor o un técnico ahí de una mentalidad de diseño que ya existe, ¿no?
Sí, muchas gracias y me alegra que sería súper chévere que podamos interactuar mucho más. So- Vale. No, 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 para nada. Incluso, mira, ahorita usted me puso entre las cuerdas y la pared cuando me preguntó por la maestría. Bueno, ahí estaba averiguando. Cuando yo salí de mi carrera, ni siquiera pensé en seguir en la carrera porque eh, no, 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 sale uno con una desazón ahí de que un sí, no futuro de eso, de tantas trabas, de que si se coge por un lado, yo le intenté a la joyería, yo le intenté a la marroquinería, yo le intenté al diseño de modelado 3D, vimos también maderas, me fascinó maderas, también vimos cerámica, bueno, conocimos un mundo de técnicas, todas como que siempre esa pasión al principio, pero como que no se enganchaba, no sé, no había como continuar la cadena con el sector laboral. Y la gran mayoría de mis compañeros diseñadores son hoy en día venden ropa por internet. Lo más cercano a diseño será página web, ¿cierto? O sea, sale mucho diseño gráfico. Yo soy diseñador industrial. Como diseñador de producto, nada, yo nunca pude conseguir trabajo. ¿Qué es un diseñador? ¿Usted es diseñador gráfico? Hágame tarjeticas. No, yo soy diseñador industrial. Incluso no solo de producto, también puede ser de procesos. Entonces, sentía que había ese vacío, y eso que con la UIS, ¿no? Con la universidad, pues, quizás principal de esta ciudad y de la región, no hay contacto así tan empresarial, al menos en esta carrera. Pero yo sí quiero acotar que el pensamiento del diseño es fundamental en el tema de resolver situaciones, plantear soluciones a comunidades, ¿no? A comunidades. No siempre puede ser a través hecho, pero sí quizás a través de empezar a cambiar la mentalidad, a dignificar, ¿no? A dignificar. Yo por lo menos, mi esposa es del campo y yo veo en estos 20 años que llevo con ella que en el campo cada vez se depende de un solo producto, cuando antes eran 10 más, todo se reduce ahora a un solo producto y veo que los hijos de los campesinos están migrando a las ciudades, solo quieren hablar y vestir como en la ciudad. A muchos les va bien porque pues hay bonanza, digamos el tema del limón, y les va bien, otros no tanto, están las dos caras. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, no sé, llegue el limón en polvo súper barato y más rico y bueno, quizás ya hasta lo haya y empiece a masificarse ese producto? Pues entonces esta gente, ¿qué va a vivir, cierto? Entonces, uy, hay una cantidad de cosas para hacer desde el tema artístico, el tema del arte, y es dignificar a las comunidades. O sea, lo que usted comentaba en la clase anterior de los presaberes, ellos tienen tanto conocimiento ahí que, que no se dan cuenta de lo que tienen. O sea, no saben lo importante que ha sido de pronto gente que construía sus casas sin saber cómo se hacía, pero ahí están, ¿sí? Entonces, incluso todo el tema de la fantasmagoria, de las leyendas alrededor, todo eso se le puede sacar tanto jugo, ¿sí? Con sus productos propios, poder elaborar, no sé, el tema de la gastronomía, hacer escultura, no sé, o sea, pienso que hay tantas cosas como diseñador o como artista, poder llegar a, a llegar de forma positiva a una región, ¿no? Entonces, no, yo estoy súper animado pues con todo esto que se me muestra aquí a mis ojos, Fidel. Muchas gracias, hermano. Me parece importantísimo lo que estás planteando y creo que es un reto para abordarlo más adelante, que yo no lo había pensado muy a profundidad, pero me parece que el punto de confluencia entre lo urbano y lo rural es un potencial increíble para el diseño. Entonces, lo voy a retomar al final de la clase porque precisamente hay unos conceptos que creo que le tributan muchísimo a esto y sería chévere que hagamos un ejercicio también probando esto, esta confluencia. De hecho, nosotros lo hemos hecho desde el arte también en la escuela, en la EMA. Hicimos una muestra una vez bastante grande que se llamó así mismo Confluencias, y era explorando precisamente como distintos niveles de confluencia entre lo urbano y lo rural en Bucaramanga. Desde el punto de vista del diseño también
Es un campo bien interesante. Ahí lo dejo anotado. Muchas gracias. Ah, bueno, finalmente, o sea, yo hice como este grafiquito acá para, sobre todo estas imágenes que son como de apoyo para trabajar en la parte de creación, pero sí, cuando pensemos oficios del arte, tenemos que tener en cuenta que ahí confluyen tres cosas importantes, ¿no? Conocimientos, habilidades y creatividad. Entonces yo hice como este desglose. Me parece que los conocimientos tienen que ver con las tradiciones, con las herencias. Yo vuelvo a insistir con el concepto ecología de saberes que me parece tan importante y pues con la educación. Mientras que las habilidades están mucho más enfocadas en el tema de la manualidad, de la elaboración y de la experiencia. Es el aprendizaje por la experiencia. Otro factor importante que es la creatividad, ¿sí? Como ahí influye la experiencia sensible, la experiencia cognitiva, el pensamiento crítico, la construcción de sentido y el pensamiento artístico. Entonces, fíjense, si no podemos ver los oficios del arte separados de todas estas categorías que se dan, entonces no podríamos verlo de otra manera. Lo demás sería segmentarlo. Por eso les decía al principio que es muy peligrosa la división entre arte y artesanía. Peligrosa. Es muy peligrosa, por ejemplo, la división entre diseño y arte. Entonces, un poco yo retomo la clase pasada con una invitación para ustedes y es a que siempre que pensemos lo que estamos haciendo, no lo pensemos de una manera reduccionista, categorías y etiquetas, porque eso es como, hay un escritor que se llama Lesa Malima que decía que definir es cenizar, o sea, volver cenizas algo cuando lo defines. Es mucha verdad. Entonces, siempre que tratamos de definir algo rígidamente, lo volvemos nada. Entonces, a mí me interesa más como pensar en toda esta complejidad, cómo, por ejemplo, un producto simple puede tener la confluencia de todo esto sin necesidad de darle una categoría específica. Y me parece que los programas educativos del futuro deberían evolucionar hacia esta dirección y no seguir, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da pánico cuando, por ejemplo, tengo que crear, como pasó acá, bueno, vamos a crear un programa, ¿de qué? Uy, ¿y qué más? Y aplicadas. Ah, ¿a qué? A oficios. Ah, entonces uno empieza ahí como, mierda, ¿qué hago con esto? Y realmente te limita. Cuando empiezan a aparecer las categorías, todo se limita. Entonces a mí me interesa mucho más la idea de educar a personas para la creatividad. O sea, educarlos como sujetos creativos, empoderados de sus capacidades y de su creatividad. Eso es mucho más sano que formar sujetos para categorías. Bueno, en este momento yo quería quiero mostrarles un video. Voy a salir de acá. La idea es que esta vez me di cuenta por la clase pasada que podía ser un riesgo como dejar grabados nuestros videos en las charlas. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir compartiendo los enlaces por WhatsApp y vamos a dar un tiempito para ver. O sea, no salgan de la reunión, sino solo mientras estamos en la reunión. El primer video dura como 7 minutos, entonces, y regresamos en menos de 10. O sea, regresamos la atención hacia acá. Partir por WhatsApp el enlace del primer video. Este video es sobre la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en Bogotá. Voy a utilizar como cierre de esta parte, precisamente porque eso tiene un programa en esta escuela de enseñanza muy enfocada en el rescate de los oficios tradicionales. Bueno, ahí ya tienen en el grupo el enlace, ¿sí? Vamos a verlo, porfa. El material le habla a uno.
y se entabla un diálogo para poderlo trabajar. Trato como de entenderlo. Porque no puede ir uno en contra de lo que el material le está diciendo. La misma madera le va generando dificultades, pero también le va generando satisfacciones, ¿no? Como la fibra, la contrafibra. Ese diálogo que uno tiene con el material, como en toda relación, hay conflictos, hay momentos muy agradables, hay momentos desagradables. Los nudos, la resistencia que tiene la madera. Pero en realidad, como todas las relaciones, cuando hay amor en la relación, pues uno tiene que finalmente superar toda esta clase de obstáculos, ¿no? Y empiezan a encontrar esa magia en los troncos rústicos, las vetas, los colores naturales. Cuando vi la transformación del metal, que lo tengo sólido, después lo paso a líquido y después otra vez a sólido en instantes, yo pensé que eso era como magia. La magia para mí es de un plano sacar un volumen. Algo que viene de la tierra y transformarlo en un objeto es algo muy cósmico, algo muy mágico, ¿no? Al principio uno siempre está trabajando con una lata. Parecemos latoneros, porque le damos y le damos y le damos y no se aparece. Cuando estoy trabajando pienso en nuestros antepasados, que son nuestros indígenas, como nuestro legado. Es nuestra herencia precolombina, porque eran excelentes orfebres. Tenían sus creencias, pero sobre todo respeto por la madre tierra. Yo quiero que la pieza cuente lo que nosotros somos, de dónde venimos, nuestra esencia, y que esa raíz nuestra se note en mi trabajo y en mi lenguaje, por supuesto. A medida que uno va trabajando el oficio de la talla, va encontrando un equilibrio mental, corporal y un equilibrio espiritual. Pienso yo que en lo espiritual está más es en la creación, en el trascenderse, en el dejar algo. Es ahí cuando queda plasmado todo un desarrollo, todo un día a día y definitivamente todo lo que soy yo. Es una entrega total. Es algo muy interior, que me genera paz. No, pues la persona que tiene una pieza, pues que uno le entrega, pues, lleva la vida de uno, lleva los sueños de uno. Y el sueño de transformar y de crear. Y no dejar perder el oficio. Entonces, los que van entre la nervadura, el oficio es una decisión de vida. Y en esto yo he comprometido y entregado todo mi ser. Y resulta que cuando uno está en el hacer y está comprometido con el pensamiento que lleva a ese hacer, pues la vida le cambia. A mí cambió la vida. Al oficio yo le debo todo. Para mí es un privilegio poder hacer lo que más me gusta en la vida, que es mi oficio. Con pasión, con entrega, con dedicación. Y para mí esto es felicidad.
Yo hago circo y gracias a esa pasión el circo me llevó a entrar en el oficio y logré así pagar mis estudios con lo que trabajaba en el semáforo haciendo malabares. Y así empecé evolucionando ya hasta que empecé a vender mis primeras piezas y empecé a vincular el circo al oficio. Es la entrega, es la pasión. Yo creo que eso es lo que diferencia, es la pasión que ponemos dentro, ¿sí? Definitivamente a todo toca ponerle amor, a lo que se haga, y sobre todo en un oficio de estos, ¿no? Sin amor no vale la pena. Yo creo que la paz de todos empieza con la paz interior de cada uno de nosotros. No estoy siguiendo tendencias ni estoy siguiendo modas. Lo que yo quiero es que el objeto trascienda el tiempo. Y también busco que el objeto tenga como cierta magia. ¿Qué es lo que está diciendo? El material le habla a uno. Yo creo ese video se los coloqué y más adelante les voy a pasar también la presentación porque algunos enlaces, entonces, por ejemplo, esto es un texto interesante sobre la pregunta que yo me planteé acá, que es cómo hacer para que un currículo de acoger los ritmos, los tiempos y las lógicas de la experiencia, servicios propios de una comunidad y a la vez también que sea capaz de acoger las investigaciones y las prácticas o creativas más actualizadas. Eso es una pregunta interesante y cerrar esta parte de digamos que la clase de hoy yo la dividí como en 3 bloques. Tiene como mucho que ver específicamente con oficios y ya dando un cierre a partir de lo que vimos en el video, es que realmente me parece importante que hayan todavía escuelas donde se enseñen oficios tradicionales y en el caso colombiano es súper importante en ese sentido. Es demasiado importante por lo que les decía, porque uno de los problemas grandes que han tenido los oficios tradicionales es que procesos formativos un poco institucionales son muy necesarios porque hay cada vez más carencia de procesos formativos con esa lógica de transmisión del maestro al aprendiz. Y si eso se está perdiendo y no se rescatan instituciones que hagan formación, entonces desgraciadamente tendremos cada vez menos tradición que rescatar. Parece que ya cerrando, creo que las 2 grandes palabras de esta primera parte de la clase son experiencia, materiales y tradición. Es decir, nunca podemos desconocer el valor de la experiencia. Como vieron en el video, la importancia que tiene para estos estudiantes y profesores precisamente el contacto con la materia y esa relación tan bella que se da en el hecho de modificar y transformar la materia, podemos nunca deslegitimar porque tiene un valor enorme. Luego, yo les decía que, bueno, para aterrizar esto en un poco la local, hay una serie de factores que a mi juicio afectan mucho
las artesanías y los oficios del arte en Bucaramanga en concreto. Esto es también, vuelvo y me hago responsable de estas apreciaciones porque son las que observando en el contexto local. Sí, pero de todas formas sí creo que son cosas que afectan. Sobre todo porque tenemos que pensar, yo cuando hago esto pienso en un ideal, no comparo, es decir, no comparo Bucaramanga con otra ciudad o con otro país, otra región, etcétera. Simplemente pienso en un ideal y lo comparo con el ideal. Desde ese punto de vista, sí hay un atraso enorme en el desarrollo de oficios y artesanías en la ciudad. Yo tuve la oportunidad de incluso unos documentos históricos bien interesantes sobre la llamada Escuela de Oficios de Bucaramanga. Es una institución del siglo XIX y principios del XX. Sí, me llamó tanto la atención que eso estuviera tan bien documentado y que fuera una experiencia tan interesante y que después hubiesen tantos vacíos en torno a la formación en oficios. Podido salir de esa lógica, ¿no? Casi todo lo que nace en esa dirección desaparece pronto. Entonces, digamos que esa es la primera cosa que yo noté, que es la escasez de acciones formativas de educación enfocados en los oficios del arte y las artesanías. Ustedes lo sabrán mejor que yo. O sea, para una ciudad o un área metropolitana tan grande poblacionalmente, más de 1,5 millones de habitantes, hay muy pocas alternativas de calidad. Y ahí sí soy enfático, ¿no? Como de calidad. No es lo mismo iniciativas de corto alcance y de poca calidad que acciones reales de instituciones que ofrezcan calidad y que ofrezcan perdurabilidad, tengan amplia cobertura. Entonces, en ese sentido hay una escasez muy grande de programas de educación y de acciones formativas enfocadas en estos oficios. Luego, yo identifiqué también la falta de difusión sobre las pocas ofertas de formación que hay en gestión empresarial, promoción, comercialización, diseño y otras materias que son de interés para el sector, los oficios del arte o las artesanías. Es decir, hay poca difusión en torno a otras disciplinas que ayudarían a complementar el desarrollo de esos oficios. También esto es responsabilidad un poco de los actores que se quedan solamente en un campo estrecho de formación, ¿no? O sea, que solo se forman directamente en el oficio y no crean comunidad con otras personas que tengan otros con estas disciplinas que complementarían el oficio. Poco se forman más allá, poco hay difusión, entonces se crea ahí una otra falencia grande. Bueno, también identifiqué la falta de acciones contundentes para acabar con la economía informal, competitividad o competencia desleal. Esto es algo que es un tema como que muy tocado acá y no deja de ser problemático. Cuando digo acciones contundentes no me refiero a del mapa, sino a crear alternativas para que haya cada vez menos y más economía formal. Pues eso haría posible que la competencia fuera un poco más leal y que la gente no padezca. Porque precisamente algo que resta calidad es que el comerciante informal venda a precios muy baratos algo de muy poca calidad, pero que simplemente resuelve la misma función que resolvería uno de mucha calidad. Entonces eso pues afecta a los que están intentando producir cosas de alta calidad. O por ejemplo, no sé, yo lo pienso muy simple como una vasija. Pero alguien tal vez se enfocó en hacer una vasija con un diseño excelente, no sé, amigable con el ambiente, en su producción, súper ecológica y bella y todo lo demás, pero pues hay alguien que necesita simplemente una vasija, el compañero, pues alguien puede copiar esta vasija y hacerla
tal vez con no tanta calidad, pero entonces la va a vender a un precio risible y la gente compra lo barato. Me parece que es uno de los retos más fuertes que hay ahí. Luego, esa relación y funcionalidad que tiene el sector ante el gobierno y la comunidad también es importante. Si a los entes de gobierno no les importa mucho, pues, y tampoco la comunidad de productores de oficios está bien representada ante ellos, pues definitivamente ahí hay una falencia también. Necesidades de ayudas públicas para inversión, creación y renovación de talleres, equipos y materiales de trabajo. Observado, y es que generalmente los dineros públicos que están enfocados en ayudar, por ejemplo, a los artesanos y a los artistas locales, se administran a través de estímulos o convocatorias. Parece a mí que también sería más tangible la ayuda, ser un estímulo se acaba muy pronto, se invirtiera precisamente en crear y renovar talleres y equipos y materiales de trabajo. Que eso es otra cosa que me parece a mí que es muy importante que sí, que el Estado incida en eso porque realmente es otra falencia que se tiene. Escasez de estrategias de asociación en el sector. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo que acá es un poco difícil asociarse en una gran escala donde incluso contemplen los nexos entre disciplinas para crecer. También está la ausencia de un mercado dirigido hacia turistas. Esto no es porque no se quiera, sino porque tampoco es que sea una ciudad muy turística. Mi experiencia en otros contextos, cuando hay una producción artesanal en una localidad que al mismo tiempo es bien turística, pues el desarrollo es increíblemente mayor. Local que compra muy pocos productos en la lógica de lo que llamamos artesanías de la proximidad. Ese concepto como que lo dejé para el final de la clase, pero aquí lo tomo un poco. Y sí, un poco también lo que contaba Diego antes, no se compra en lo que quiere diseñar o producir el que está próximo a ti, o sea, el que es de acá, sino que pues hay un mercado muy grande de lejanías, no de proximidad. Y eso me parece a mí también como bastante grave. Luego hay otra cuestión que son que los productos artesanales carecen muchas veces de innovación y de diseños de alta calidad. Los nexos disciplinares entre artesanía, oficios, artes visuales y diseño aún no se encuentran. Para mí están en un estado todavía embrionario donde hay pequeñas muestras en la ciudad de personas que ya están creando esos nexos, pero no hay un desarrollo notable. Entonces, esto se los contaba porque vamos a entrar en nuestro primer ejercicio práctico. Yo aquí como que voy a explicar un poquito lo que hice, pero o sea, igual se lo voy a compartir a ustedes el formato para que trabajemos. Entonces, como les decía, vamos a desarrollar una cadena de ejercicios durante todo el año y este va a ser el primer ejercicio. La idea del seminario era enfocarlo en personas que deseen hacer educación. Entonces, nosotros vamos a caracterizar, y aclaro, educación formal o informal. Educación en el sentido más amplio posible de la palabra. Con un grupo universitario o con dos personas de tu barrio, pero hacer educación. Entonces, vamos a hacer como primer ejercicio una caracterización de un posible grupo de estudiantes. Es decir, ustedes dan cuenta dos gráficas que vimos anteriormente, o sea, como todos estos oficios interesantes que pueden en la ciudad y también las dificultades principales que enfrenta el sector y los oficios en la ciudad. Entonces, vamos a pensar en un grupo posible de estudiantes. Eso es una selección libre. Ustedes van a definir el grupo. Un grupo real, ¿no? No puede ser un grupo ficticio. Ustedes
piensen en un grupo de estudiantes con el que les interesaría trabajar como profesores. Lo que vamos a hacer inicialmente, y van a tener un mes para esto, caracterización lo más rigurosa posible de este grupo. Una caracterización en 13 aspectos. Es posible que el grupo que ustedes seleccionen no cumpla con algún aspecto, o sea, no sea posible caracterizarlo desde alguno de los aspectos, entonces en ese caso se dejaría en blanco. Dar una caracterización muy amplia, muy holística, donde está el rango etario, ¿sí? Definir las edades promedio de los estudiantes, el grupo étnico predominante, ojo, predominante, es decir, cuando redactemos acá, por ejemplo, decimos, son 80% afrodescendientes, por ciento de tal grupo y 15 del otro, etcétera. Es una aproximación, pero lo importante es saber qué grupo étnico predomina, qué género predomina, ¿sí? Porcentaje de mujeres y hombres, social y estrato predomina, grupos religiosos de mayor presencia entre los estudiantes y sus familiares, históricos de la comunidad, o sea, como etnias originarias, procedencia de los habitantes, personajes reconocidos o relevantes en la zona, etc. Entonces, sí, pensar en como qué antecedentes históricos, porque eso configura mucho como la identidad de un grupo. Ubicación geográfica y la extensión de la comunidad a la que pertenecen los estudiantes. Si hay fiestas o celebraciones importantes en esa comunidad. Escolaridad del grupo. Este es uno de los que puede que un grupo no aplique porque puede ser difícil definirlo. El nivel de empleo predominante. O sea, estas dos categorías son como cuando tienes un grupo uniforme. Los que hacen mayor presencia en esta comunidad a la que pertenecen los estudiantes y bajo posibilidades laborales que tiene el grupo de estudiantes, manifestaciones artísticas de mayor presencia en la comunidad. Eso es lo que vamos a hacer, pero quería contárselos y ahorita al final de la charla, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo hacer la caracterización, entonces lo podemos volver a abordar. Un tema que vamos a tocar acá, la relación que se da también entre ciertos oficios tradicionales y arte. Entonces, concretamente vamos a hablar de artístico legitimado por las instituciones que legitiman algo como arte y cómo puede relacionarse con en oficios tradicionales dentro de una comunidad. El segundo gran componente, digamos, la segunda gran parte del tema que estamos tratando, pensar en cómo se puede dar en la práctica esa relación para que sea positiva para todos los sujetos implicados. Entonces, para esto vamos a ver también un material de video, pero esta vez vamos como a mitad de la clase, entonces vamos a dar, el video dura como 14 minutos, entonces vamos a dar como unos 20 para que ustedes también tengan un tiempito ahí de relajar y desconectar. El video es sobre un artista chino que se llama Ai Weiwei, sobre un proyecto específico de él con una comunidad de ceramistas, con un pueblo entero de ceramistas en la realización de un proyecto, a mi juicio, súper interesante. Y vamos a explorar, o sea, les voy a pedir que lo miren prestando atención precisamente a la forma en que él se hibridó como artista con esta comunidad de artesanos. Comentar ahí rápidamente, o sea, vamos a ver a ustedes qué les parece, si les parece que es una experiencia positiva o negativa y los porqués. Ahí ya les pasé el enlace por ambos canales. A las 4:12, entonces como a las 4:22 regresamos de nuevo a la atención sobre la reunión.
think first people would have impression those are real sunflower seeds, because fake seeds, it takes them a while to adjust their mind. They would always say, oh, is that possible? Then they would pick up a few, some even want put in their mouths to try. I always think art is a tool to really set up new questions, to create a basic structure which can be open to possibilities. Is the most interesting part in my work. And I want people who doesn't have to understand art to understand what I'm doing. So, yeah. Normally, the porcelain production requires around 30 stages, and you cannot really escape from it. The sunflower seeds are making a town called Jindezhen. It's about 1,000 kilometers from Beijing. The old time, the whole town is making porcelains for the emperor's court. It's for generations people trying to refine a shape of a bowl or a vase, and those are a very fixed language. We have been working there for maybe 5-6 years to trying to find out what is the possibility to employ this technique to modern contemporary language. Because the quantity, it takes involved 1,600 people and more in this town, so that means almost everybody knows somebody's making these sunflower seeds. Even the taxi drivers would talk about it, but nobody really understands. If you tell them just for exhibition, nobody understands why you have to accept this.
找到，这都是夫家原来收来的。要不了那么多。要不然你挑了。挑上一个多少钱？50块钱一个了。50块一个。5、7、350的。给你300吧。260，这就送200。这个200不行的，这正宗文革的。哎呦，我买东西还就完了。Yeah, it's a very funny position. You realize people start to telling you that, oh, he's the one making sunflower seeds, and we really love your work, and can you give us more work? $26愿意做吗？愿意。可以吧？好的嘞，多搞点事，我希望我们解决一下。都下岗没事了。没事。都这里来了，这个基本上都知道市场不宝贝，在市场里面，我们是市场里面。The actual production is very much like in the old time. You can have a group of people working together, people, different people taking different procedures. When come to the painting procedure, you need most people because every seeds take every side take about 3 to 4 strokes. More skillful ones take 3 strokes, and some may take 4 or 5. It can be also bring home because that is really the old tradition people produce at home. You can work for 1 hour, then you have to feed your child, then you have to cook for your husband, maybe go out to buy vegetable, then work for another half hour waiting for food to be cooked. It's really a good way to work. 那还不是技术活。这阿姨也是搞的，是我们这里夸瓜子的人年龄最大的一个。大姐多大年龄了？我呗，60多岁耶。哦，还好，比我大一点点。大一点。你看不像吧？我50多了嘛。您做了多少年了？我啊，30多年。哦。10月底了，做30多年了。彩绘啊。彩绘。画过毛泽东吧？毛泽东还在的时候，我就参加工作。画过毛泽东吧？画过。没有画过。哦，不是什么人都能画。In the political area, you can see all the paintings always have sunflower seeds. Whenever Chairman Mao come out, there's sunflowers around him. That means Chairman Mao is the sun, and those all the ordinary peoples who is loyal to the party is the sunflowers. So sunflowers support the whole revolution. Spiritually and material-wise. 您做了多少年了？我做了30多年了。哦，还好，比我大一点点。In the political area, you can see all the paintings always have sunflower seeds. Whenever Chairman Mao come out, there's sunflowers around him. That means Chairman Mao is the sun, and those all the ordinary peoples who is loyal to the party is the sunflowers. So sunflowers support the whole revolution. Spiritually and material-wise.
谢谢你画了很多瓜子。啊，不用谢，我也赚钱了。你画了有多少粒啊？我啊，多少粒呀、反正花了两三千多块钱吧。They're all nice people. So you feel, oh, maybe I have to make some more, or make some other kind of projects which can meet their need. I think the quantity we made for Tate is already beyond imagination, and it's going to be some kind of myth for the history of this town. Entonces vamos a hablar en esta parte última de la clase del factor que a mí me parece como más importante y me interesa más de lo que he preparado para ustedes hoy, y es el tema del diseño. Normalmente en los programas de enseñanza artística y también en los oficios tradicionales, de corte un poco más conservador que todavía persisten, el dibujo como columna vertebral de la enseñanza. Y esto también responde pues como al primer modelo educativo que estudiamos, que es este basado en los procesos y en la producción. Sobre todo tuvo como más fuerza con la revolución industrial. Ese modelo todavía persiste, así que es un modelo a replantearse. Sí es muy importante el dibujo, precisamente como, entre otras cosas, como una herramienta para poder expresar y canalizar rápidamente ideas. Los programas de educación para el arte o los oficios en el mundo contemporáneo deberían tener como columna vertebral el diseño. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de diseño. Yo tomé algunas imágenes de obras que me parecieron muy interesantes y propuestas de diseño bien atrevidas. Estoy mostrándoles una de ellas. Son objetos de cerámica. Pues justamente lo pongo a continuación de este video porque es
En el caso de Ai Weiwei es un artista que llega con una propuesta diferente a una comunidad de ceramistas mundo a trabajar en algo pues que en su fin último es convertirse en un hecho artístico. Pero aquí estamos hablando de diseño utilitario y también son piezas cerámicas. Entonces, estas piezas están pensadas como objetos sensuales, pensadas también para contener alimentos, para servir alimentos. Interesante porque la forma en que consumen los alimentos en estas piezas de una vez cambia, precisamente por esa connotación sensual que tienen los objetos, pues el consumidor de alimentos acá va a ralentizar deliberadamente el tiempo que consume y esto ayuda a liberar endorfinas de la misma manera que lo hace, por ejemplo, el sexo. Eso es un gran avance para mí en el sistema físico, ¿no? Cuando se consumen alimentos y cuando hace la digestión. Muchas personas comen muy rápido, pero me parece súper bella la idea de que estos diseños ayuden como a disfrutar mucho más el momento de la comida lento y por lo tanto también más saludable y más sano. Entonces digamos que esto es como una parte del diseño muy importante, diseño utilitario, muy creativo y logra crear un beneficio directamente. Hay otras cosas como este ejemplo de bolsitas para té que simplemente hacen que tu experiencia de consumir un producto sea más agradable, solo por el hecho de que hay creatividad en esa propuesta. Y digamos que eso es un valor esencial que ha tenido el diseño siempre. Casi todos los seres humanos piensan de alguna manera como diseñadores en distintas circunstancias de su vida. El hecho de que te importe la forma en que están distribuidos los muebles en tu casa, por manera posible, la que consideras más bella, de alguna manera eso ya es diseño y incluso se estudia y es diseño de interiores, ¿no? Las actividades que hacemos en la vida están directamente implicadas en el diseño. Es decir, que el diseño es esencialmente es una forma de pensar la realidad y dentro del diseño de los conceptos que me seducen más es el de diseño crítico, que básicamente consiste en ver críticamente la realidad, detectar problemas y ofrecer soluciones desde el diseño. Y cuando hablamos de diseño acá hablamos en el sentido más general posible, no solo diseñar un producto o un objeto, sino también diseñar experiencias, metodologías, etcétera, para resolver problemas de la realidad. Entonces, pues quiero aclarar que la presentación es como una guía donde ustedes pueden también profundizar más en algunos de estos conceptos. Hablar del diseño crítico se desprende también de otro concepto que es el diseño. En inglés es design thinking. El pensamiento de diseño es precisamente algo que sí ofrece como metodologías bastante claras para trabajar tanto individualmente como en grupo en resolución de problemas de diseño. Pongo con algunos ejemplos de diseño crítico que son muy sencillos, pero que realmente están atacando problemas. Por ejemplo, esta propuesta que ataca directamente el problema de la contaminación de las aguas. Esta me pareció muy interesante porque creo que sí, la mechera es algo que acompaña directamente al fumador y esta propuesta de mecheras como con tumores, con cáncer, de una vez te coloca a pensar en el tema de fumar. Lo mismo este diseño con la bebida, me pareció muy curioso, pero sí, es como estas copas están pensadas para regular la cantidad de bebida que te vas a tomar, ¿no? O sea, de forma tal que si llenas demasiado la copa, pues se va a botar. Y también recuerda un poco como el movimiento de un borracho, ¿no? Cuando ya estás mal por la cantidad que consumiste. Y fíjense, son objetos muy simples en pensar críticamente en un problema.
y iones. Hay otra vertiente que a mí me parece como que está más ligada a lógicas propias del campo artístico como esta, que es como diseñar objetos de utilidad. Y yo me puse a pensar mucho en esta taza y decía, bueno, Liz, la primera, la de la izquierda se entiende, ¿no? Que es como una metáfora ahí de lo colectivo, pero la segunda, donde el asa está hacia adentro, sí, se vuelve un objeto que sigue siendo útil, realmente podemos tomar café en ella, pero yo lo pensaba como un objeto que puede tener otras utilidades. Por ejemplo, como tal vez como pintor pensé que sería chévere tener unas tacitas así y de pronto en esa parte del asa colocar los pinceles ahí mientras no los estás usando para que no se te caigan de la taza, etcétera. En fin, es algo curioso y que es que diseñar un objeto creativamente de forma típica puede generar incluso otras utilidades. Como les decía, el pensamiento de diseño está basado en la empatía y tiene mucho que ver con el trabajo colectivo y básicamente desarrolla una metodología muy simple que es definir un problema, idear una solución y luego hacer pruebas. Entonces, a mí me parece que esto, o sea, si esto se traslada al campo artístico y también a la producción en el campo de los oficios, como estrategia de pensamiento y producción, es súper eficiente porque, por ejemplo, el diseño suele tener muy en cuenta al consumidor de lo que sea que se diseñe, pero muchas veces en el campo artístico no se tiene tan en cuenta al consumidor de obras de arte. Entonces me parece que esta idea de una obra de arte y hacer pruebas es bien interesante desde la perspectiva de favorecer la experiencia del espectador. Y aquí yo también me puse a analizar algunos diagramas que me parecen muy interesantes y algo que me llamó la atención es el tema del diseño especulativo. El diseño creo que es mucho más cercano al campo artístico o a lo que hemos entendido como campo artístico en los últimos años. Y precisamente se trata de imaginar futuro, o sea, pensar desde el presente pero hacia el futuro. Esta idea de diseño especulativo está muy evidenciada en una serie de televisión bien interesante que se llama Black Mirror, Espejo Negro, donde hay ejemplos incontables de diseño especulativo. Pero fíjense, es un campo donde confluyen arte, diseño y estrategias hacia el futuro. Entonces eso implica, o sea, a mí me gustan estos gráficos por las intersecciones. Fíjense que el arte cuando tiene intersección con el diseño, genera, por ejemplo, productos que pueden considerarse de ciencia ficción o también genera diseño crítico. Es decir, que si el diseño es crítico, también es porque tiene un componente artístico muy fuerte. Está por el otro lado el tema de las estrategias, que sí ya tiene mucho más que ver con el diseño que con el arte, pero que no tendría por qué verse separado. Entonces el diseño especulativo en síntesis es precisamente un campo donde desde el presente se piensan en futuros posibles, en futuros plausibles, o sea, en futuros loables y también en futuros probables. Pero fíjense, el diseño especulativo se basa sobre todo en proyectar hacia esa intersección entre un futuro probable y plausible. O sea, tampoco es diseñar para que no suceda nada, sino que realmente se piensa en un futuro. Y esto ha sido muy vital en los últimos años, sobre todo en el campo del desarrollo tecnológico y las comunicaciones. Yo pensé como en algunos ejemplos de diseño especulativo que si los analizamos pueden ser muy probables en pocos años. Por ejemplo, este proyecto que se llama Alias está diseñado para brindar a los usuarios mayor control sobre asistentes inteligentes, por ejemplo, los celulares. Y se conecta a la parte superior de cualquier asistente inteligente y garantiza que el asistente no pueda escuchar a menos que se lo llame específicamente con un nombre en clave.
al presentar un nuevo futuro posible, el proyecto nos pide que reexaminemos nuestro nivel de comodidad con una tecnología de vigilancia cada vez más invasiva. O sea, esto no se ha hecho, pero es posible. Es posible crear un dispositivo que ayude a que tus teléfonos, tablets y demás dispositivos inteligentes escuchados, a menos que tú lo autorices y lo desees. Eso en el tema de la vigilancia masiva me parece súper interesante porque es un fenómeno que nos está afectando ya. Por eso es que les decía, parte del análisis también crítico sí, desde ese punto de vista, el diseño crítico, y hay una visión crítica sobre un problema del presente, pero se propone algo que podría suceder en el futuro. Al igual que este proyecto, que básicamente se trata de un proyecto para diseñar comida, crear comida ideal. Y fíjense, uno diría, bueno, lo ideal sería pues comer lo natural. Yo de una vez me planteé eso, bueno, ¿para qué fabricar una comida realmente si lo ideal es que esté en la naturaleza y ya? Tiene un poco razón de ser este proyecto porque muchos de los productos que consumimos, que supuestamente de origen natural, ya han sido suficientemente procesados y han perdido muchas de sus propiedades. Entonces, esto es un proyecto precisamente para alimentos con mejores propiedades que los que estamos consumiendo actualmente. Y lo mismo, esto es posible en el futuro. Bueno, esos son dos ejemplos y el otro que me parece a mí importantísimo que revisemos es el caso de, antes les había recomendado ver la serie Abstract en Netflix. A mí personalmente la experiencia que más me llamó la atención es la de Neri Oxman. Me llama la atención mucho porque en su trabajo y en su metodología confluyen arte, diseño, ingeniería y ciencia. Y precisamente esto es posible porque ella trabaja con un equipo sí, multidisciplinar, donde hay especialistas que están muy calificados en estos 4 campos. Y sus proyectos han pasado a exhibirse tanto en el campo artístico como en revistas científicas, lo cual es algo bien importante. Ahora, Neri Oxman y su equipo parten también de una lógica de diseño crítico, un problema, pues un problema vital que tenemos en estos momentos y es la relación con el medio ambiente y con la naturaleza. Entonces, ella ha desarrollado con su equipo varios proyectos que ayudan, y esto sí ya no es especulativo nada más, son proyectos que están sucediendo ya, que ayudan a que la forma en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza sea mucho más armónica. Y en un plano más amplio, yo diría que un poco como que juegan a ser dioses, porque están hablando nacer y crecer cosas, por ejemplo, arquitectura, y no de simplemente fabricarlas. Es decir, es emplear la lógica de la naturaleza para crear de distintas áreas en que los seres humanos necesitamos producir cosas. Entonces, bueno, yo puse aquí también, quería mostrarle algunos ejemplos. Realmente, este proyecto me encantó y consiste en imprimir en 3D domos que están formados por hexágonos. Y es una estructura que ellos diseñaron para que los gusanos de seda puedan tejer ahí sus hilos. Los gusanos que ellos utilizaron están intervenidos, tienen un pequeño imán en la cabeza, entonces ellos pueden controlar el movimiento de los gusanos para crear estas estructuras, y además el gran aporte que tiene es, bueno, en primer lugar que es más fácil recoger la cera, y creo pues para mí es como lo más importante, en realidad es que los gusanos no mueren, porque en la producción tradicional de la seda se mata al gusano antes de que cumpla su ciclo vital, y en esta estructura el gusano puede cumplir completamente con su ciclo vital. Sí, este proyecto se llama el pabellón de seda. Está este otro proyecto que se llama Agua Hoja, que, bueno, aquí yo coloqué como algunas de los prototipos que han hecho, pero
Fíjense, es un objeto que tiene un valor estético enorme y pues es un objeto que han comprado incluso museos, pero realmente ellos lo utilizan para mostrar los avances que están haciendo en el desarrollo de materiales biodegradables de alta resistencia que pueden ser empleados en muchísimos tipos de producción industrial para sustituir materiales como el plástico. Y también tiene este proyecto último que me parece bellísimo, que se llama Gemini, y es una silla, también ha sido comprada por museos, eh, que ella trata como de evocar la idea de estar dentro del vientre materno, y según lo que investigué, el proyecto considerar una silla acústica porque en su diseño, que es semicerrado, trata de mejorar las vibraciones en todo el cuerpo gracias a un revestimiento impreso de forma tridimensional y compuesto por pequeñas perillas que absorben el sonido al tiempo que proporcionan comodidad al usuario. Fíjense, eso es absolutamente una revolución dentro de la producción de muebles. Hay un video también de TED, de Neri Oxman. Entonces, este video yo también les compartiré ahorita el enlace para que ustedes lo puedan ver después de la clase y pues puedan profundizar un poco más en el trabajo de este equipo que me parece súper interesante. Ahora, esto suena como, oh, ¿por qué hablamos de cosas tan avanzadas? Pues a mi juicio, una de los factores que también pueden atrasar el desarrollo de endógeno que tenga que ver con creatividad en una comunidad es no conectarse con las necesidades reales que tenemos como especie hoy en día. Entonces, por eso hablaba de estas vertientes del diseño, resolviendo de maneras muy acertadas varios problemas que estamos teniendo como especie. Eso es otra cosa. Entonces, fíjense que nuevamente volvemos a configurar un campo de retos bastante complejos, donde hay que tener en cuenta la experiencia de la tradición, de los oficios, la relación con la materialidad, también los valores que la investigación creativa y el arte pueden aportar a los oficios y al mismo tiempo el rol tan vital que juega el diseño en el mundo contemporáneo, porque nosotros vivimos en un mundo que está enteramente diseñado. Por eso me pareció muy interesante lo que comentaba ahorita Diego con el tema de la relación entre lo urbano y lo rural, porque precisamente la vida rural ha sido menos diseñada. Pero en ámbitos urbanos estamos completamente rodeados de diseño y nuestra vida está condicionada por diseño. Entonces, ese es otro reto que vamos a ir desarrollando y es precisamente cómo implicamos el diseño en esto. De lo que he investigado y de lo que he leído sobre esto, digamos, lo que me hizo pensar en el diseño como columna vertebral de los procesos de educación artística es que pues retrocedí también en mi experiencia y recuerdo que en mis primeros años de formación yo estudié en una academia tradicional donde se enseñaban las bellas artes tradicionales y algunos oficios del arte. Y al mismo tiempo había una materia de diseño. Esta materia de diseño fue colocada con la misma intensidad horaria, consideraba columna vertebral en ese momento, que era el dibujo. Entonces yo veía la misma cantidad de tiempo que veía dibujo, veía diseño. Y recuerdo muy claramente que fue en la materia de diseño donde por primera vez yo comencé a sentirme creativo. Y eso es una diferencia radical que aporta el diseño a estos procesos. Yo creo que si no hubiese tenido el diseño ahí, probablemente yo estuviese trabajando solamente en la lógica de algunos de los oficios que aprendí en la escuela. Pero el diseño fue el que me hizo despertar como enorme de posibilidades creativas. Y si hoy en día me preguntan, ¿tú eres artista? Yo preferiría decir que quiero ser creativo, resolver problemas creativamente. Y eso es como un poquito más allá de lo que la etiqueta califica como artista. Al artista se le tiene como mucho respeto en el tema de la autoexpresión, ¿no? El artista está para autoexpresarse. Sí, listo, eso también es una necesidad y yo también la tengo, no hay problema. Si vemos el arte
como una herramienta de transformación social también, atender mucho a las lógicas del diseño. Entonces esto es como otro reto que vamos a hilvanando poco a poco en la medida en que avancemos en el seminario. Decía antes, quiero contarles algo antes de terminar esta parte, y es que les pedí hacer una caracterización de un grupo de estudiantes específicos. Quiero contarles lo que viene después para que hagan la caracterización pensando en eso, y es que diseñar un ejercicio creativo, solo uno, estudiantes que ustedes caractericen, y este ejercicio creativo que vamos a diseñar va a tener la pauta de que deben confluir en él algún oficio de los posibles que nombramos antes. O sea, debe haber algo que lo relacione con un oficio tradicional, y al mismo tiempo debe haber algún contenido de diseño importante. O sea, y entender eso como creatividad. O sea, el ejercicio debe resolver creativamente un problema, sí, usando diseño y usando también digamos, técnico de algún oficio de los que vimos anteriormente. Entonces les quería contar eso para que puedan definir el grupo, y después más adelante vamos a diseñar un ejercicio, sino una materia completa. Vamos a crear una materia. Es decir, no vamos a decir, esta es la materia de pintura de todo el año, sino que lo bonito va a ser que cada uno de ustedes se va a inventar una materia y vamos a diseñarla, trabajar todo el año. Entonces les quería contar eso para que sepan bien el panorama de lo que vamos a hacer en la práctica. Y finalmente, para cerrar ya esta parte de la clase, quería hablarles de este concepto, artesanías de la proximidad. Se está usando bastante ahora, hay muchas tiendas sobre todo que usan esto, ¿no? Como una categoría. Este producto es un producto de proximidad. Eso significa que hay una proximidad geográfica entre el comprador, el mediador y el productor. Es decir, por ejemplo, un producto de proximidad podría ser una vasija cerámica, un campesino que vive, no sé, en Piedecuesta, y la tienda está en Bucaramanga, y sí, es una persona próxima. El producto no se trajo de otro país o de otro departamento, sino que es de esta localidad. Entonces, digamos que el concepto se ha aplicado a eso, a que haya una proximidad geográfica entre el productor, el mediador y el comprador o consumidor del producto. Se me ocurrió que es más interesante también para lo que nosotros vamos a hacer, pensar en la educación artística, en otro concepto que sean artesanías de la aproximación. Y esto pues lo nombré artesanías igual porque estamos hablando pues de productos para el desarrollo endógeno de la ciudad. Entonces creo que artesanías de la aproximación va a ser un tema que quiero desarrollar más, y que los invito a pensar en esto. No pensar en proximidad geográfica, sino en la aproximación entre sujetos implicados. Y este proceso vamos a pensarlo desde la educación. Cómo hacer procesos educativos donde se aproximen más y el profesor, el consumidor y el productor, haya una confluencia física. Por ejemplo, yo he pensado en la idea de la diferencia entre comprar un producto artesanal o artístico en una tienda o galería y comprarlo en el taller o el estudio de quien lo produce. Esa proximidad, esa física, sino también es una aproximación porque hay un conocimiento directo entre los sujetos, y además hay una experiencia que compartir. Creo que es como una de las estrategias más importantes para el desarrollo futuro de los oficios en cualquier parte del mundo, que es precisamente asegurar en los sujetos. Y creo que también es como algo que va a ser más posible después de esta última experiencia de hemos vivido, que va a haber cada vez más necesidad de aproximación, a menos que nos vuelvan a confinar eternamente,
aparezcan otro millón de virus nuevos, pero creo que hemos mucho más la necesidad de aproximación. Es otro de los roles importantes de la educación en el futuro, no solo artística, sino en general, es precisamente educar para la aproximación. Esa aproximación también genera otras cosas que necesita la sociedad como comprensión, empatía, sí, comunión, etc. Entonces, les quería dejar ya como último tópico es pensar en este concepto.